minutos mientras se suma, mientras se añaden todos, ¿de acuerdo? Estamos con 47 personas. Bueno, empezamos. Los que están, los que no, ya hay 50 personas. ¿Están recibiendo todos bien la señal? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cómo les ha ido con el apunte y con los libros? Ya lo conseguí, ingeniero. O sea, todos tienen el apunte y tienen los libros. Bien, entonces vamos a empezar hoy dando los conceptos fundamentales, introductorios, y el jueves que viene vamos a terminar el capítulo número 1, que es la teoría de errores. Bien, yo voy a empezar. Otra pregunta antes de empezar. ¿Ya vieron el trabajo práctico número 1 en el Classroom? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, tienen que ponerse a trabajar con los ayudantes, y entre lo que tienen en el apunte, más el libro, más lo que yo explico, se puede hacer perfectamente bien. Bien, sin demasiado trámite. Bien, el concepto, yo lo que quiero plantearles en este momento es que todos piensen qué es la mecánica racional. ¿Qué creen que es la mecánica racional? ¿Qué es la mecánica? ¿Se acuerdan cuando estudiaban en colegio y uno decía qué es la física? ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniero. ¿Ven la pizarra? Sí, se ve la pizarra. Se ve bien. Bueno, por favor, apaguen sus micrófonos, y para que podamos tener una clase ordenada, porque tenemos 54 participantes, y cuando deseen hablar, encienden el micrófono y lo vuelven a apagar según la necesidad. ¿De acuerdo? Así también eliminamos el retorno. Bien, vamos a recordar la pregunta que se hicieron cuando estaban en colegio o cuando empezaron la universidad. ¿Qué es la física?
¿Recuerdan de esa pregunta? ¿Qué es la física? ¿Qué se entiende por física? ¿Qué es la física? ¿Se acuerdan? Vamos a tratar de que esto sea un diálogo, jóvenes. ¿Alguien se anima a definir qué es la física? ¿Es la ciencia que estudia los fenómenos naturales? ¿Es lo que acabas de decir, realmente lo entiendes? No del todo. Bien, fíjense. Tenemos lo que se llama, es complicado aquí, la gente sigue llegando fuera de horario y bueno. El punto es el siguiente. Ustedes tienen la naturaleza. Vamos a llamarla Nat. Y en la naturaleza suceden cosas, suceden eventos. Entonces, el hombre desde tiempos inmemoriales, porque tiene una estructura mental levemente diferente a la de otros animales, se preguntó sobre por qué esos eventos suceden. Empiezan a aparecer preguntas como ¿por qué? Algunas veces hay respuesta, otras veces no. ¿Cómo suceden? ¿Cómo? ¿Cuál es la secuencia que permite explicar un fenómeno de la naturaleza? Un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquella rama del conocimiento que se dedica a estudiar los fenómenos naturales, que trata de explicar por qué suceden esos fenómenos naturales, cómo suceden esos fenómenos naturales y sobre todo que trata de explicar por qué suceden, cómo suceden, con una herramienta fundamental también creada por el hombre, con una herramienta denominada matemáticas, que es lo que se llama la física. ¿Se entiende? Entonces, se tienen fenómenos, eventos en la naturaleza. El hombre los observa y trata de explicar por qué suceden. Trata de explicar cómo suceden. Pero no alcanza con explicaciones conceptuales, literarias. Se requiere utilizar una herramienta fundamental, las matemáticas. ¿Por qué? Porque se requiere una explicación, por un lado, cualitativa, y por otro lado, cuantitativa. O sea, se tiene que describir el fenómeno para entenderlo, pero por otro lado también se requiere cuantificarlo. Entonces, la explicación del fenómeno conceptual tiene que ver con la descripción cualitativa, pero esa descripción cualitativa es incompleta si no se la cuantifica. Y la herramienta necesaria para cuantificar es la matemática. ¿Se entendió? Ingeniero, entonces para cualificarlo es la física y para cuantificar es la matemática. Claro, porque, por ejemplo,
Vamos a tomar un ejemplo muy simple. La caída de un objeto. ¿Se entiende? La física te dice que se debe a la atracción que hace la Tierra con respecto, vamos a plantear ese tema. Se tiene la Tierra y se tiene un objeto, y debido a la atracción gravitacional, el objeto es atraído por la Tierra con una masa m y por otra masa m. Entonces, el fenómeno físico es la atracción entre los cuerpos. Y uno observa y describe el fenómeno de atracción. Lo mismo se observa con dos cargas eléctricas. Por ejemplo, se tiene una carga eléctrica positiva, por ejemplo, una carga eléctrica negativa. Esto es mucho más fácil de observar. Y claramente uno observa, o con imanes también, que hay un fenómeno de atracción o de repulsión, si las cargas son de signos idénticos, ¿no? Entonces, observar el fenómeno como tal es física pura. Sin embargo, no alcanza. Si uno quiere avanzar en la comprensión del fenómeno, uno tiene que describir esto desde el punto de vista cuantitativo. Lo que acabo de hacer es una descripción cualitativa. Pero eso no es suficiente. Se requiere una explicación cuantitativa. Se requiere cuantitativa. Se requiere cuantificar, se requiere poder medir, expresar cantidades con números. Entonces aparece la ley de gravitación universal o la ley de atracción de cargas de Coulomb, que establece, que dice que la fuerza de atracción es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no es cierto? Y que la fuerza se produce según la dirección radial. De la misma forma, la misma expresión para cargas, la ley de Coulomb, establece que la fuerza de atracción o repulsión es proporcional a la magnitud de las cargas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene una dirección también radial. Fíjense que en el momento en que empezamos a trabajar con identidades, aparece otra rama de la ciencia que es la matemática. Pero la descripción cualitativa es física. Sin embargo, esa descripción cualitativa no alcanza, no es suficiente. Se requiere de la matemática. ¿Se entiende? Entonces, la matemática, en estas condiciones, un segundo, jóvenes. Vamos a darle el ingreso a varias personas que están... Bueno, seguimos, ya tenemos... Bien, voy a hacer un paréntesis ahora que han ingresado. Las 62 personas están recibiendo la imagen y el video y el audio. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Como son muchos, son 62 por ahora, y en el Classroom tengo inscritos, ahora les digo. Y en el Classroom hay inscritos 81 estudiantes. Entonces son muchas personas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tratar de ser respetuosos. Tienen que aparecer en horario. Los que aparezcan tarde se van a quedar sin entrar al curso porque no puedo estar interrumpiendo para darles el ingreso. Así que sean cuidadosos con los atrasos. Bien, volvamos a la clase. Entonces, la descripción cualitativa
¿no? Es esa rama del conocimiento que se llama física. Pero esa descripción cualitativa no es suficiente, requiere la cuantificación. Entonces, esa cuantificación requiere del apoyo, de la ayuda de otra rama de la ciencia, que es las matemáticas. Entonces, uno termina en el mundo de hoy planteando que la física describe los fenómenos de la naturaleza, voy abreviando, ¿no? Pero esa descripción es cuantitativa. Y la herramienta utilizada para la cuantificación son las matemáticas. Esas matemáticas que ustedes estudiaron hasta el cansancio en varios cursos en los semestres pasados. ¿Se entendió? Entonces, Sí, la primera conclusión que tiene que quedarles en claro es que este curso sin matemáticas es muy difícil. Bien, o sea, hoy con este curso van a empezar a entender con mucha mayor propiedad para qué sirve todas esas matemáticas que estudiaron de manera abstracta durante 2 años, prácticamente 2 años, ¿no es cierto? Bien, ahora, la física tiene varias ramas, como toda ciencia. Bien, y una de sus ramas, que en realidad es la principal, es la mecánica. ¿Alguien se anima a decir qué estudia la mecánica? Estudia el movimiento. El movimiento de los cuerpos, jóvenes. Entonces, se concentra en el estudio del movimiento de los cuerpos o de los puntos materiales. Ya veremos qué es cada cosa. O de los puntos materiales. Sin embargo, esta definición, que es muy simple, es descripción del movimiento de los cuerpos o de los puntos materiales, requiere entender la relación entre causa y efecto. La relación entre causa y efecto. Por un lado están las causas, que las llamaremos interacciones, comúnmente conocidas como fuerzas. Ya veremos con más detalle qué es esto. Ustedes lo han visto, pero un poco de memoria. Es parte de uno de los grandes dramas de nuestro sistema educativo. Y por otro lado, el efecto, que el efecto es el movimiento del cuerpo o del punto material. Es el movimiento del cuerpo o del punto material. Entonces, la descripción de ese movimiento es lo que se llama la mecánica, vinculando causas con efectos, o efectos, yendo hacia atrás, utilizando la matemática, ¿no? Uno conoce el efecto, analiza la causa, o tiene la causa, ve cuál es el efecto. Bien, ahora, la mecánica como tal nace con el primer hombre que empieza a pensar y que observa el movimiento de un animal. ¿Cómo ustedes creen, cuál sería, en opinión de ustedes, el primer problema de mecánica que resolvió el ser humano en su existencia? Siendo que la mecánica es la rama de la física, observar un fenómeno, describirlo, ¿no? Y analiza la causa y los efectos. Entonces, piensen en la evolución del ser humano. Piensen cómo fue avanzando en el tiempo. Y piensen cuál sería el primer problema de física, como hoy se concibe la física, que resolvió el ser humano más primitivo posible. ¿Cuál creen que fue?
¿Se les ocurre alguno? ¿Se les ocurre algún fenómeno particular que el ser humano haya resuelto de física? ¿A nadie se le ocurre? La caída de un cuerpo puede ser, ingeniero. Eso es muy complicado, joven. Puede ¿El ser. fuego, ingeniero? El fuego también puede ser. Eso está más cerca de la realidad. La rueda, ingeniero. También ya estamos hablando de algo más sofisticado, algo más primitivo. Las armas. Las armas. Estamos hablando de inventar algo. Ya usted se está acercando. ¿Armas para qué? Para cazar. Para cazar. ¿Y qué es cazar? Sobrevivir. Sobrevivir desde el punto de vista de la sobrevivencia del ser humano y desde el punto de vista de la física, ¿qué es cazar? Necesidad para alimentarse. Lanzar un objeto arrojadizo. Una fuerza. A lanzar un objeto arrojadizo, esa es una buena definición, que se expresó muy mal, joven, pero su concepto es muy bueno. Disculpe. Pero su concepto es muy bueno. Mi dibujo no es el mejor. ¿Se entiende? Ahora vamos a meter la física. Hay una velocidad v sub a del animal y hay un objeto que se lanza. La velocidad del objeto. Y para que se dé el fenómeno cazar, ¿qué tiene que suceder? Impactar contra el animal o la presa. Tiene que haber un encuentro. Es decir, el objeto que lanza el hombre tiene que poder encontrar el animal que se mueve con una velocidad. Estamos resolviendo un problema de encuentro como los que ustedes aprendieron a resolver o no aprendieron cuando estaban en colegio. ¿Se acuerdan de los problemas de encuentro? O en física básica de la universidad, del primer curso. ¿Se acuerdan de los problemas de encuentro? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que cazar es resolver un problema de encuentro. Para que el efecto de cazar sea positivo, el animal tiene que ser encontrado por el elemento que se arroja. Si no hay el encuentro, este individuo vuelve a su casa sin comida. ¿Se entendió? Entonces, se tiene que el individuo en su cerebro está analizando el movimiento de este cuerpo, procesa la velocidad como un vector, porque está procesando la velocidad en magnitud, dirección y sentido, y al mismo tiempo tiene que arrojar un objeto con una velocidad, una dirección y sentido tal que puedan encontrarse. Pero como este objeto se mueve, en el momento en que él lanza el objeto, no solamente tiene que haber procesado la información en un instante T, sino que tiene que haber extrapolado el movimiento, porque cuando se encuentren, él desde que observó estaba el dibujo negro. La observación es el dibujo negro. Y él decide lanzar el objeto. Si él lanza el objeto donde estaba el dibujo negro, va a llegar aquí, pero el animal ya se movió, no va a haber encuentro. Entonces él no solamente tiene que haber observado, sino que tiene que haber proyectado, se tiene que haber imaginado cómo fue ese movimiento para poder lograr el encuentro con posterioridad. Fíjense que el fenómeno de cazar incluye los conceptos de descripción del movimiento, por lo menos de dos objetos, del animal
y del objeto que se arroja, pero también el de predicción. Predicción. Es necesario predecir la trayectoria del objeto que se está arrojando para lograr que se encuentren. Lograron vincular el concepto aquí tenemos un problema. Un segundo, por favor. Van a disculpar un momento, por favor. Bien, hemos vuelto. ¿Están viendo otra vez la pizarra? ¿Ven la pizarra? No, ingeniero. Ingeniero. No se ve. ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. ¿Ven la Sí. pizarra de nuevo? Se ve, se ve. Sí, sí se ve. Bueno, entonces volvamos al concepto de cazar. Fíjense que un acto de sobrevivencia humana, de sobrevivencia, lleva a que el individuo genere todo un proceso físico, donde hay una descripción del movimiento, que es un fenómeno físico, del animal, hay una descripción del movimiento, que es el objeto que se arroja, pero luego esto evolucionará a una ecuación, que es la ecuación de la trayectoria de un objeto que se lanza. Como ustedes han visto, que es una trayectoria parabólica, y veremos en el curso con mucho más detalle. ¿Se entiende? Bien, entonces, volviendo a que la física observa la naturaleza y la describe utilizando una herramienta matemática, utilizando las matemáticas como herramienta fundamental, vemos que una de las ramas fundamentales de la física es la mecánica. Y la mecánica lo que hace es describir el movimiento de los cuerpos, esa relación causa-efecto. Bien, ¿se entendió hasta acá? Ahora, demos un paso adelante. En la descripción del movimiento, lo primero que aparece es la mecánica clásica, que es desarrollada por varios pensadores, pero el que logra sintetizar las ideas es Newton. Pero antes de Newton existieron muchos pensadores, desde los egipcios, quizás antes, los sumerios, los babilonios, los fenicios, los griegos, los romanos, hasta que llega este individuo que se lleva el crédito. Pero antes que él, hubieron muchos pensadores. De hecho, antes que Newton, existieron otros pensadores de la época, Galileo. Los observadores del movimiento de los planetas, que documentaron ese movimiento, básicamente Tycho Brahe, Johannes Kepler, Copérnico,
Leibniz con la invención del cálculo junto con Newton. Es decir, infinidad de pensadores en un periodo de aproximadamente 5.000 a 10.000 años. Bien, con esto, ¿qué mensaje quiero enviar? Que la historia se construye a partir de un pensamiento colectivo. Son acumulación de ideas positivas, dejando de lado lo que no funciona, lo que no interpreta la realidad. Entonces, jóvenes, aquellos que quieren crear la historia, cada vez que se empieza algo, entre comillas se empieza, cometen el tremendo error de negar el pasado. Entonces, este es uno de los mejores ejemplos de cómo la mecánica clásica surge a partir de la acumulación del pensamiento de un conjunto de investigadores, pensadores, que lograron documentar. Documentar significa que su pensamiento quedó escrito, pero también están los que pensaron y no quedó su pensamiento escrito. Y es esa suma, esa gran sumatoria de ideas que permite sintetizarse en lo que hoy conocemos como mecánica clásica. Y la mecánica clásica, básicamente, ¿qué hace? Describe lo que acabamos de analizar, el movimiento de los cuerpos considerando causas y efectos. Bien, pero lo hace con una hipótesis, la hipótesis del carácter absoluto del espacio-tiempo. ¿Y qué significa el carácter absoluto del espacio-tiempo? Algo muy simple. Si yo tengo un observador O y tengo un observador O', el tiempo que mide O es igual al tiempo que mide O'. Ambos miden los mismos tiempos. Eso es lo que se llama el carácter absoluto del espacio-tiempo. No hay diferencia en la medición de los tiempos cuando ocurre un evento entre los dos observadores. Bajo esa hipótesis se formula la mecánica clásica y es la mecánica que hoy utilizamos en las aplicaciones de gran parte de los problemas para resolver problemas de ingeniería. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero, se entendió. Bien, esto lleva a otra conclusión, y es que es posible definir el movimiento de los cuerpos de manera determinista. ¿Y qué significa que el movimiento de los cuerpos sea determinista? Bueno, algo muy simple, que es posible siempre encontrar una función f igual a f de t. Es decir, que uno puede encontrar la posición del cuerpo. Pensemos en esto. X, por ejemplo, la posición X, como una función del tiempo. Entonces, para un determinado tiempo, t sub 0, se tendrá una posición x sub 0. Y para un tiempo t cualquiera, se tendrá una posición
X cualquiera. Entonces, fíjense que hay una relación biunívoca entre el tiempo y el espacio. Entonces, la mecánica clásica se caracteriza porque permite, por un lado, tiene una hipótesis, y es el carácter absoluto del espacio-tiempo. Y por otro lado, la descripción de los fenómenos es completamente determinista. Bien, esas son sus dos características fundamentales. Entonces se tiene la mecánica clásica, donde por un lado está el carácter absoluto del espacio-tiempo, y por el otro lado se tiene que hay una descripción determinista del espacio del movimiento. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Sí, ingeniero. Estudios más precisos conducen a una variante de la mecánica clásica, que es la mecánica relativista. Y esta mecánica cuestiona la hipótesis fundamental de la mecánica clásica de que un observador O mide el tiempo t y un observador O' mide el tiempo t' y son iguales. Ambas mediciones son iguales. La mecánica relativista dice no pueden ser iguales, porque no es posible sincronizar los relojes. Vamos a poner un ejemplo, jóvenes. Supongamos que ustedes, cada uno de ustedes quiere describir el movimiento de un cuerpo. Y yo también quiero describir el movimiento de un cuerpo. Yo voy a ser el observador O. Y ustedes van a ser el observador O'. Entonces, ambos queremos describir el movimiento de una partícula cualquiera. Bien, entonces para describir el movimiento necesitamos determinar su posición como una función del tiempo. Tenemos que medir posición-tiempo, esas dos variables. Pero para eso tenemos que sincronizar nuestros relojes. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo apriete el cronómetro, supongamos que esto empieza a moverse. Bien. Entonces, nunca va a ser posible que el cronómetro con el que yo voy a medir el tiempo se apriete exactamente en el mismo momento en el que ustedes van a apretar el cronómetro de inicio del movimiento. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la sincronización significa que uno tiene que mandar una señal avisando al otro individuo, al otro observador, de que está apretando. Pero esa señal tarda un delta t en recorrer. Entonces, si yo empiezo a medir t, el observador O' nunca va a medir exactamente igual. Va a ser, si quiero la ecuación, va a ser t más el desfasaje. No puedo sincronizar. No puedo sincronizar. Si yo empecé a medir de 0, este individuo va a empezar a medir un segundo con posterioridad. Si quiero igualar, necesito sumar el desfasaje. Entonces, a partir de ahí, aparece toda una nueva mecánica cuestionando esta hipótesis de que el carácter absoluto del espacio-tiempo, que se llama mecánica relativista. En realidad, las hipótesis que plantea la mecánica relativista para poder desarrollarse ya no son el carácter absoluto del espacio-tiempo, sino que plantean otras dos hipótesis. Por un lado, la constancia de la velocidad de la luz. Establece que en el universo conocido hay una sola constante, que es la velocidad de la luz.
y asume que esa es una hipótesis. Así como la mecánica clásica asume como hipótesis que ambos observadores miden los mismos tiempos, la mecánica relativista asume como hipótesis que es la velocidad de la luz la que es constante, pero que los observadores O y O' no pueden medir tiempos iguales. Siempre van a haber observaciones relativas. Y por otro lado, postula que otro invariante son las leyes de la naturaleza. ¿Y qué dice ese principio, esa hipótesis? Que todos los observadores en movimiento relativo uniforme, es decir, con velocidad constante, constante vectorial, magnitud, dirección y sentido, describen las leyes de la naturaleza de la misma forma. Entonces, en la mecánica clásica, la hipótesis es el carácter absoluto del espacio-tiempo. La mecánica relativista da un paso adelante, cuestiona esa hipótesis con razón y establece dos hipótesis nuevas, la constancia y la velocidad de la luz, y que todos los observadores en movimiento relativo uniforme describen las leyes de la naturaleza de la misma forma. Bueno, ¿y esto se cumple? Sí, hasta el día de hoy se observa que esto se cumple. Como también hasta el día de hoy hay muchos fenómenos que se observan y que se cumplen razonablemente bien con la hipótesis de la mecánica clásica. Muchas aplicaciones prácticas de la ingeniería, muchas de las aplicaciones para generar ingeniería se dan en el campo de la mecánica clásica. ¿Cuándo la mecánica relativista es importante? Bueno, cuando el objeto tiene una velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz. Cuando eso sucede, entonces la mecánica clásica no es más válida. Comete errores que ya no son aceptables. Bien, ¿se entendió hasta acá? Entonces fíjense que la limitación es esta. Si la velocidad del objeto se aproxima a la velocidad de la luz, hay que aplicar la mecánica relativista. Si la velocidad del objeto es mucho menor que la velocidad de la luz, es suficiente con manejarse en el campo de la mecánica clásica. Bien, bueno, por ahora nos movemos con velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, por tanto la mecánica clásica va a ser muy útil para nosotros. Bien, existe un tercer tipo de mecánica, que es la mecánica cuántica. ¿Alguien la puede definir? Es el movimiento de las partículas. Sí, bueno, de pero lo más el pequeño. movimiento de las partículas también de la mecánica clásica o la relativista. En la mecánica cuántica, fíjense, volvamos a la mecánica clásica. Por un lado teníamos el carácter absoluto del espacio-tiempo. Y por el otro lado dijimos que se describe el movimiento de forma determinista. La mecánica relativista cuestiona esta hipótesis. ¿De acuerdo? Y la mecánica cuántica va a cuestionar esta hipótesis. Lo que dice la mecánica cuántica es esto, es muy simple, cuando uno lo entiende. Que si estoy describiendo el espacio, el movimiento de un cuerpo, de esta forma, y para un tiempo dado, tengo una posición determinada, ¿de acuerdo? Esa es la mecánica clásica. Y la mecánica cuántica dice, no,
para pequeñas partículas, lo que decía un compañero de ustedes hace un momento, no es posible determinar de manera única su posición. Vamos a determinar su posición. Este es un dibujo rotado 90 grados. Estoy dibujando una curva de Gauss como ustedes estudiaron en probabilidades y estadística. Vamos a describir el movimiento en términos de probabilidades. Si para la mecánica clásica, para este tiempo t, existe una única posición, en la mecánica cuántica, todas estas posiciones son posibles. La partícula puede encontrarse en toda esta zona. Y este será su valor medio, pero también podría encontrarse en esta posición o en esta posición. Por tanto, a cada posición hay que asociarle una probabilidad. Entonces, la mecánica cuántica no es otra cosa que una descripción del movimiento, que cuando las velocidades son bajas, en el campo de la mecánica clásica, pero con probabilidades, asignando probabilidades. Por supuesto, si las velocidades son muy altas, estaremos en el campo de la mecánica relativista. Entonces, una de las grandes aplicaciones para los que hicieron el curso de química es el movimiento de los electrones. Entonces, uno define orbitales. ¿Se acuerdan de los orbitales P? Los orbitales D, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, de acuerdo a la mecánica cuántica? ¿Que los electrones se encuentran en algún lugar de esta zona? Sí. Pero ¿el electrón se puede encontrar por acá? Podría, pero la probabilidad es muy baja. En general, las funciones de onda definen las zonas del espacio de máxima probabilidad de ocurrencia para encontrar una partícula, en este caso un electrón. Entonces los orbitales son las zonas de máxima densidad de probabilidad. Son las zonas donde es posible encontrar el electrón con mayor probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿el electrón lo podría encontrar aquí? Sí, pero ¿qué probabilidad tengo de encontrar el electrón aquí? 0,0001. Mientras, ¿qué probabilidad tengo de encontrar el electrón en esta zona de los orbitales? 0,99. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Todos lo entendieron porque tengo 60 que me están viendo al otro lado. ¿Los 60 están siguiendo el curso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Y ya se aburrieron o está más o menos interesante? Está interesante. Muy interesante. Bien, sigamos. Bien, entonces hasta ahora hemos visto esto. Y hay una cuarta mecánica, una cuarta variante de la mecánica, que es la mecánica estadística. Entonces tenemos la mecánica clásica, la mecánica relativista, la mecánica cuántica y la mecánica estadística. Bueno, esta mecánica sobre todo se da en el estudio de la termodinámica, donde uno trabaja con muchas partículas, infinitas partículas. Entonces, no interesa el movimiento de cada una de las partículas, sino que interesa el movimiento en promedio. Interesa describir las características promedio del movimiento de todas estas partículas, muchas partículas. Por eso es que se llama mecánica estadística. Entonces, es la descripción del movimiento de muchas partículas, pero en términos estadísticos.
No interesa el seguimiento de cada una de las partículas y su trayectoria. Bien, ahora, ¿y dónde está la mecánica racional? ¿Qué es la mecánica racional? Porque hemos llegado a ese punto. Ustedes están haciendo un curso de mecánica racional. ¿Qué es la mecánica racional? ¿Qué es la mecánica racional? ¿Qué creen que es la mecánica racional? ¿Nadie se anima? ¿Están por ahí jóvenes o me quedé solo? Estamos aquí. Mecánica clásica. Es la mecánica clásica. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Es la mecánica Sí, clásica. ¿Sí? Pero, entonces ustedes dirán, pero ingeniero, yo ya estudié mecánica clásica en colegio. También estudié un curso de física básica y vi la mecánica clásica. ¿Por qué viene ahora usted con esto? Porque ahora vamos a hacer la mecánica clásica más ¿se entiende? Sí. O sea que esta es una materia que enseña la mecánica clásica nuevamente, la que ustedes estudiaron en colegio y volvieron a estudiar en física básica, física 100 creo que se llama, ¿no es cierto? O física 100 y 101 o 112, ¿cómo se llama? Bueno, física 100. Bien, Física vamos a volver a llevar todos los principios físicos de física básica, pero usando toda la matemática que estudiaron en los cursos de álgebra, cálculo 1, 2, ecuaciones diferenciales. Entonces, jóvenes, álgebra lineal, cálculo 1 y 2. Ecuaciones diferenciales, análisis de variable compleja, probabilidades y estadística, básicamente. Todo esto será aplicado al estudio de la mecánica clásica, lo que generará una herramienta muy poderosa para sus cursos futuros de ingeniería. ¿Se entiende? Entonces, cuando le pregunten, ¿y qué es la mecánica racional? Es el estudio del movimiento de los cuerpos como rama de la física, ¿no? En el campo de lo que es la mecánica clásica, es decir, asumiendo que hay la hipótesis del carácter absoluto del espacio-tiempo y donde uno hace la descripción del movimiento de manera determinista. Sí, pero eso es la mecánica clásica, sí. Pero esa mecánica clásica se la lleva adelante con una aplicación intensiva de todos los cursos de matemáticas que ustedes hicieron en los anteriores 3 semestres. Por eso se llama mecánica. ¿Y qué palabra viene a continuación? De razonar. Por eso se llama mecánica racional. Porque es cuantitativa. Es cuantitativa. Es con matemáticas. ¿Se entiende? ¿Se entendió qué es la mecánica racional? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Ahora, el curso tiene un enfoque que es de lo general a lo particular. ¿Se acuerdan de sus estudios de filosofía de colegio? ¿Cuántas formas de razonar hay? ¿Se acuerdan de eso?
¿O no se acuerdan nada? Nada. ¿Se acuerdan? Hay lo que se llama el pensamiento. Crítico. ¿Cómo? Pensamiento crítico. Sí, el pensamiento crítico es lo que vamos a tratar de desarrollar en el curso. Pero hay un pensamiento que es inductivo. ¿Ya se acuerdan de eso? Y hay otro tipo de pensamiento que es deductivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? En que el pensamiento inductivo voy de lo particular a lo general. Y en el pensamiento deductivo voy de lo general a lo particular. ¿Se entiende? Bueno, esto que es abstracto, un ejemplo concreto, así como pusimos un ejemplo concreto de descripción del movimiento, un hombre cazando, ahora pongamos un ejemplo concreto de pensamiento inductivo. A ver, ¿quién se anima? Un ejemplo concreto de pensamiento inductivo. De lo particular a lo general. Una célula. A ver, una de la mecánica, una fácil. Hago el dibujito. ¿Ya saben qué es esto? Newton. Newton con la manzana. La gravedad. Había una vez un hombre que estaba debajo de un árbol de manzana y observó que la manzana caía. Es un hecho particular, ¿se entiende? Y a partir de ahí, ¿qué hizo Newton? Bueno, en realidad no fue con la manzana, fue con los datos de Kepler. Eso es lo que nunca nadie dice, porque uno tiene que leer y estudiar la historia. O sea, el cuento es la manzana, pero en realidad lo que hizo Newton fue proponer su ley de gravitación universal a través de todas las mediciones de Tycho-Brahe, sistematizadas por Kepler y las tres leyes de Kepler del movimiento planetario, que terminaron permitiendo, que llevaron a Newton a escribir la expresión, fíjense, del caso particular, la manzana es atraída por la Tierra, a decir la ley de gravitación universal. Entonces, este es un caso particular, esta es una ley general. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que es el razonamiento inductivo? Paso de un caso particular. En realidad la manzana es el ejemplo. Lo que hizo Newton fue tomar los datos de Tycho-Brahe, sistematizados por Kepler, y eso llevó a la ley de gravitación universal. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. A ver este. ¿Esto a qué suena? Ya, esto, vamos, jóvenes. Una resistencia. No. ¿Cómo? Eso, a ver, ¿qué más? Una bobina. Una bobina, ¿qué más? Aquí en realidad vamos a poner un voltímetro. Una batería. No, una bobina. Un conductor arrollado. Y esto es un imán. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en un conductor arrollado yo subo y bajo el imán? ¿Qué mide el voltímetro? Voltaje. ¿Cómo?
Mide una tensión. Fíjense, jóvenes, si ustedes, no sé si me ven en el video, si ustedes desarrollan un cable y ese cable arrollado lo conectan a un voltímetro y en el centro del cable arrollado mueven un imán, lo suben y lo bajan, están realizando un trabajo, están consumiendo energía. Al subir y bajar el imán, están realizando un trabajo. Ese trabajo genera una corriente eléctrica que termina generando una diferencia de potencial. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo magnético con el tiempo, porque estoy cambiando el flujo magnético en la bobina con el tiempo. Y esto es lo que se llama la ley de inducción de Faraday. Una de las leyes más importantes del electromagnetismo. Es otro ejemplo de un caso particular, es decir, un día Faraday, que es cierto, esta historia es verdadera, ¿no? En realidad, él terminó de redondear la ley, porque ya Lenz se había dado cuenta del signo y Henry se había dado cuenta de que había una proporcionalidad entre la corriente eléctrica y el flujo magnético. Y esta constante de proporcionalidad es lo que hoy se conoce como, ustedes estudiaron, como inductancia. Entonces, por un lado, Henry plantea esta proporcionalidad. Por otro lado, Lenz se da cuenta de que esta fuerza electromotriz es igual y opuesta, pero Faraday es el que termina redondeando la ley. Porque fíjense, si yo saco la derivada de esta expresión, de phi de t, va a ser igual a dl por di de t. Y si sustituyo aquí, me queda menos L por di de t, que es otra expresión de la ley de inducción de Faraday. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se da cuenta Faraday de esto? Es muy simple. Él tenía el arrollado, el cable arrollado, tenía el voltímetro, y él agarraba y un día estaba moviendo el imán y se dio cuenta que cuando subía y bajaba el imán, la aguja se movía. De ese caso particular se llegó a una ley general, que es la ley de inducción. Es el pensamiento inductivo. Y en general la física pura se desarrolla sobre la base del pensamiento inductivo. Observa hechos particulares y el objetivo fundamental de la física, ¿cuál es? Que de los hechos particulares trata de deducir leyes que sean generales. La ley de gravitación universal, la segunda ley de la dinámica, la ley de inducción de Faraday, la ley de Ampère, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Ampère? Que la integral a lo largo de una trayectoria cerrada, el trabajo realizado por el campo magnético, ¿cuánto vale? Mu0 por I. O sea, son leyes generales que se obtienen a partir de observaciones particulares. Es el pensamiento inductivo, que lo usa la física. Bien, ahora, ¿nosotros somos físicos o ingenieros? ¿Ustedes van a ser físicos el día de mañana o ingenieros? Ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Desarrollar y descubrir cada uno van a encontrar leyes el día de mañana? ¿Se están preparando para encontrar leyes? Vamos a usarlas. ¿Hay alguno de para ponerlas ustedes a en práctica. No. ¿Cómo, perdón? Vamos a usarlas para ponerlas a práctica. Exactamente. Fíjense que el pensamiento inductivo es el que toma un caso particular y de aquí vamos a las leyes generales. Estas son las ciencias puras. Esto es la física, esto es la química, esto es la matemática pura. Sin embargo, el pensamiento deductivo toma estas leyes como válidas, las acepta como verdaderas, las leyes de la física, de la química, las acepta. Esa es una hipótesis que si no se cumple se cometen errores.
pero aceptamos nosotros como ingenieros las leyes de la física y de la química, de las ciencias puras, ¿y qué hacemos? Las aplicamos. ¿Las aplicamos para qué? Para desarrollos tecnológicos. Entonces, vamos de lo general a lo particular, que es el pensamiento deductivo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Entienden la diferencia entre un físico puro y un ingeniero puro? Un físico puro estudia la naturaleza y trata de generar las leyes. El ingeniero acepta las leyes y ¿qué hace? Las aplica para aplicaciones prácticas en su diario vivir. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, vamos un paso adelante. ¿Y qué leyes vamos a aplicar nosotros? Vamos a aplicar las leyes en esta materia del electromagnetismo, de la mecánica cuántica, ¿de qué leyes vamos a aplicar? Entonces, en esta materia, la mecánica racional, ahí tenemos una persona que o se reconectó. Una pregunta, Flores, vamos a admitir. Una pregunta, Flores. ¿Te estás sumando a la clase ahora o es que has perdido la conexión y has tenido que entrar de nuevo? Bueno, sigamos. Entonces, el tema es el siguiente, jóvenes. Estábamos en que la mecánica racional, que ya sabemos que es la mecánica clásica, con matemáticas. El micrófono, por favor, y de ahí lo activan cuando sea necesario. Entonces, esta mecánica va a trabajar vamos a manejar 4 leyes fundamentales. La primera, que es la más simple, conservación de la masa. La segunda ley, conservación de una magnitud que se llama cantidad de movimiento, y es un vector, conservación de la cantidad de movimiento. Una tercera ley, que es la conservación de otra magnitud. Esto es una magnitud escalar, la masa, la cantidad de movimiento, que ustedes recordarán que se define como masa por velocidad. Y la conservación de la energía, que es una magnitud escalar también. Y una cuarta ley, que es la conservación del momento angular. Que son las leyes fundamentales de la mecánica clásica y de la mecánica racional. Entonces, jóvenes, ¿qué tienen que aprender en este curso? Muchas cosas. Ustedes, a ver, ¿qué piensan? ¿Que tienen que aprender demasiadas cosas en el curso? ¿Qué les han contado sus compañeros de semestres pasados? Es un desastre esa materia, es terrible. ¿Qué les han contado? A ver, cuéntenme. Según dicen, es la materia más difícil de la carrera. Hay que leer harto. A ver, otra opinión por ahí. Manejar conceptos sobre todo. ¿Y cuántos conceptos? Todo lo relacionado con la física. Eso es mucho, joven. Mire la pizarra. ¿Cuántos conceptos? 4. 4. Jóvenes, tienen que aprender a manejar 4 conceptos. 4 leyes de conservación.
4 leyes de conservación. Ley de conservación de la masa, ley de conservación de la cantidad de movimiento, ley de conservación de la energía y ley de conservación del momento angular. Eso es todo. Eso es todo. Tienen que aprender, tienen que entender y tienen que saber aplicar estas 4 leyes fundamentales de la mecánica clásica con aplicaciones matemáticas, lo que lleva a que cambie el nombre y sea racional, altamente racional, porque sin matemáticas no se hace ingeniería. Sin matemáticas no se hace ingeniería. Un ingeniero habla a través de fórmulas, de planos, de tablas con números. Eso es un ingeniero. Un verdadero ingeniero es aquel que aplica las leyes de conservación en aplicaciones tecnológicas y convierte eso esencialmente en planos y en obras de ingeniería. Los charlatanes, los que hablan y al final no dicen nada, que son los políticos, nada que ver con nosotros. ¿Se entiende? Cualquiera puede ser un charlatán. Cualquiera es un tipo que planta discurso, sin importar si es verdad o es mentira. Pero no cualquiera puede ser un verdadero ingeniero, como ustedes van a ser el día de mañana. No cualquiera va a ser un brillante ingeniero, como van a ser ustedes el día de mañana. ¿Por qué? Porque en el curso de mecánica racional van a aprender 4 leyes de conservación. 4. Hoy tienen que fijar en su mente 4 leyes de conservación. Conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía y conservación del momento angular. La materia lo que va a hacer es formular las leyes y aplicarlas una y otra vez, hasta que todo eso se convierta en una herramienta para ustedes, para su vida. Si ustedes el día de mañana no van a aplicar estas leyes de manera continua en su diario vivir, ¿para qué estudiaron ingeniería? ¿Para qué? Están perdiendo su tiempo. ¿Ven la diferencia? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfectamente. ¿Tan difícil será que me recuerden 4 leyes? No, ingeniero. Por ahora vamos a recordar los nombres. ¿Cuáles son? Conservación de masa, conservación de momento, conservación de energía y conservación de momento angular. Pare ahí. Conservación de la masa. Siguiente ley. Conservación de la cantidad de Conservación de movimiento. la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. ¿Está claro? Sí. Sí, Vamos ingeniero. a la tercera. Conservación de energía, de la energía. Conservación de la energía. A ver, vamos a cambiar de interlocutor, no siempre usted. Vamos a la cuarta. Conservación del momento angular. De momento angular. Conservación del momento angular. Eso es. 4 leyes, jóvenes. De esta clase tiene que quedarles el concepto de qué es la física, qué es la mecánica clásica, relativista, cuántica, estadística, bueno, clásica, la mecánica clásica, racional con matemáticas, que va de lo general a lo particular. Ese va a ser el método que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar 4 leyes fundamentales. 4. Conservación de la masa, de la cantidad de movimiento, de la energía y del momento angular. Lo repito una y otra vez para que fijen la idea. Tienen que aprender a formular y aplicar simplemente 4 leyes. Eso es todo el curso. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos ingeniero. o no estamos? Bien. Ingeniero.
¿Se va entendiendo con el pizarrón que tengo o es que difícil de seguir? Se entiende. Se entiende, ingeniero. Bueno. Bien, sigamos. Ahora, la masa como tal, jóvenes, es una magnitud fundamental de la mecánica o de la física. ¿En qué se mide? En el sistema internacional, kilogramos. Y se escribe con una K minúscula y una G. La cantidad de movimiento es un vector y es el producto de la masa por la velocidad. ¿Y en qué se mide? Muy bien, en kilogramos y metros por segundo. Fíjense que aquí aparece la masa, aquí aparece la masa, aquí aparece la masa, aparece la longitud, metros, y aparece el tiempo. Luego tenemos la energía, conservación de la energía en sus distintas formas, por ejemplo, energía cinética, por ejemplo, trabajo, F escalar, delta R, por ejemplo, energía potencial, por ejemplo, otras formas de energía. En cualquier caso, la energía es unidad de fuerza por distancia. Newton por metro nos da un joule. Pero el Newton, por la segunda ley, es masa por aceleración y otra vez por metro. Fíjense que nuevamente aquí aparece la masa, la longitud y el tiempo. Y tenemos la última magnitud, que es el momento angular, que lo deben haber definido. Pero por ahora lo recordamos si es que no lo vieron, que es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Y el momento de inercia es masa por la distancia al cuadrado, es decir, kilos por metro cuadrado. Y la velocidad angular es 1 sobre segundo. Fíjense que nuevamente aparece la masa, la longitud y el tiempo. O sea que las magnitudes fundamentales de la mecánica, ¿cuáles son? Masa, longitud y tiempo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Pero además la física tiene ¿cuántas magnitudes más? ¿Se acuerdan de física y de los otros cursos de física? ¿Qué otras magnitudes fundamentales conocen? Estas son las magnitudes fundamentales de la mecánica. Masa, longitud y tiempo. ¿Y qué otras magnitudes conocen fundamentales? Carga eléctrica. Temperatura y su unidad en el sistema internacional Kelvin. Otra. Carga eléctrica. No. La unidad fundamental es Luminosa. la intensidad de corriente, amperio. La siguiente, porque esto es carga por unidad de tiempo. Podríamos plantear que es la carga, pero se define a partir de la expresión que da la fuerza magnética. ¿Se acuerdan? Bien, entonces tenemos la magnitud número 1, la magnitud número 2, la magnitud número 3, que es el tiempo. No confundir T, esto se mide en kilogramos, esto se mide en metros, las unidades estándar, y esto en segundo. Acostúmbrense a usar el nombre exacto. Nada de andar escribiendo segundo o K mayúscula. No, simplemente es metro. Tampoco existe el metro lineal. No existe esto. Es el metro.
o el metro cuadrado, o el metro cúbico, ¿se entiende? Tienen que acostumbrarse a manejar las cosas con propiedad. Para eso están estudiando. Si no, se quedan como albañiles. Entonces, masa, longitud, tiempo, la cuarta temperatura, la quinta intensidad de corriente, la sexta y la séptima. La intensidad luminosa, la candela. ¿Y la sexta unidad cuál es? Carga. ¿Cuál? Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. El mol. Entonces la física, jóvenes, tiene 7 unidades fundamentales. La masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia, que es el mol, y la intensidad luminosa que se mide con la candela. De todas estas, en este curso, en los cursos de electricidad, magnetismo, circuitos y termodinámica, ustedes manejarán estas unidades. Nosotros vamos a concentrarnos en estas 3, que son las fundamentales, como se dedujeron de las 4 leyes fundamentales que se plantearon. ¿No es cierto? Fuimos mencionando las leyes fundamentales, las variables fundamentales, y en todos los casos siempre aparece la masa, la longitud y el tiempo. Bien, bueno, les he dado como tarea que definan las magnitudes fundamentales, las definiciones actuales. Bien, les doy un comentario rápido. El tiempo está vinculado, definición de masa, longitud y tiempo. Se empieza definiendo el tiempo, que es la primera, que tiene que ver con las oscilaciones del átomo de cesio 133. El número de veces que oscila el átomo de cesio define el intervalo de tiempo. Luego se define la longitud con la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz es una constante universal, entonces la longitud se define como el espacio que recorre la velocidad de la luz en un segundo. Tantos metros por segundo en un segundo. Fíjense que primero se define el tiempo, luego definimos la longitud usando la constancia de la velocidad de la luz. ¿Y por qué se hace así? Para no usar el famoso metro patrón. Porque el famoso metro patrón que se tenía antes, con la calor que hace hoy, ese metro es más largo. Y si hace frío, ese metro es más corto, porque se alarga, se acorta, se dilata. Entonces, hoy hay una definición abstracta que tiene que ver con la constancia de la velocidad de la luz, que además es una de las hipótesis de la mecánica relativista que hasta el día de hoy no cambia. ¿Estamos? El día que esto cambie, habrá que redefinir la longitud. Y de ahí, ¿qué se tiene? La masa. Bueno, ¿cómo se definía la masa? ¿Cómo estudiaron ustedes que se definió la unidad de masa? ¿Se acuerdan de eso? A través de la constante de Planck. Hoy se define a través de la constante de Planck. En el pasado, ¿cómo se definía? Con un kilogramo patrón. En París tenían 1 kilogramo de un material platino y ese es 1 kilo. Pero resulta que en algo así como 100 años, no me acuerdo exactamente la cantidad de años, este kilogramo perdió masa y nadie sabe por qué. Entonces se define a través de la constante de Planck. Un cuanto de energía tiene una energía proporcional a su frecuencia y el factor de proporcionalidad de la constante de Planck. Entonces, esa constante de Planck es energía por unidad de frecuencia. Pero si ustedes se fijan, energía es
fuerza por distancia en términos de unidades. Si uno hace el análisis de las dimensiones de la constante de Planck, uno tiene que esto es Newton por metro, energía, por 1 sobre segundo. Pero Newton es masa por aceleración. O sea que las unidades de la constante de Planck son unidades de masa en el sistema internacional, kilos por metro cuadrado sobre segundo. ¿De acuerdo? Pero si ustedes recuerdan la definición de momento angular, J por omega, donde esto es kilos por metro cuadrado por omega por 1 sobre segundo, resulta que la constante de Planck, ¿qué unidades tiene? Unidades de momento angular. Entonces hoy se define, desde el año pasado que se define la unidad de masa utilizando la constante de Planck, que en términos de la mecánica clásica tiene las mismas unidades que el momento angular, que es una magnitud básica de las leyes de conservación de la mecánica. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, la clase que viene vamos a dar la teoría de errores. Esa teoría de errores que vieron ustedes muy por arriba en física, muy mal dada, y que no sé si se las habrán dado nuevamente en probabilidades y estadística, pero bueno, vamos a aplicarla para medición de magnitudes mecánicas, porque no se puede hablar de mecánica y de cuantificaciones de magnitudes fundamentales, masa, longitud, tiempo, sin medirlas. Y al medirlas uno comete errores. Entonces, ¿cómo manejar esos errores? ¿Cómo acotar esos errores? Eso es lo que vamos a intentar aprender la clase que viene. Y con eso terminamos el capítulo introductorio. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna duda de la clase de hoy? ¿Alguna duda de la clase de hoy? No se entendió bien, ingeniero. Bueno. ¿Los 56 entendieron bien? Ya perdí 4 ya. Ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Un mensaje para la gente que está inscrita. Tengo inscritos 81 estudiantes. Bien, pero en la clase de hoy ya perdí otro. Tengo 55. Creo que alguien tengo en el chat. A ver. No. No tengo a nadie. Luis Enrique Chávez Ugarte me dice que no logra escuchar nada, dice, pero todo el mundo está escuchando. A ver, jóvenes, que yo no... Sí, lo escucho. Esto lo mandó a las 6. Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle sobre las clases semipresenciales. Creo que ya se confirmó las clases semipresenciales y quería saber cómo lo iríamos a implementar en esta materia. Va a ser muy simple, jóvenes. El día que nos permitan dar clases en el módulo del parque industrial, yo voy a ir a dar clases al parque industrial. Porque esta forma de dar clases es evidente que no es la mejor. No es la mejor. Entonces, en cuanto nos liberen y nos permitan dar clases presenciales, yo voy a ir. Veremos cómo no salimos todos con COVID de ahí y ya veremos. Pero hay que ir a dar clases. Punto número 1. Segundo, esas serían clases presenciales. Semipresenciales es que yo voy a ir dando la teoría con
clases virtuales, que se entiende bastante bien, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no hay la relación humana. ¿Se entiende? Entiendo yo de que hoy entendieron la clase, quiero creer. Pero no hay la relación humana, la relación humana se está perdiendo y eso no es en absoluto bueno. Sí, no es lo mismo. Entonces, vamos a tratar de iremos dando las clases virtuales, todo lo que se pueda, pero de algo estén seguros, jóvenes. Este semestre los exámenes son presenciales. ¿Se entendió? Ahora, si la universidad y el Ministerio de Educación prohíben la asistencia a tomar exámenes, veremos cómo tomamos exámenes virtuales. Pero la idea es que los exámenes van a ser presenciales. Entonces, ¿qué significa una clase semipresencial? Que se da toda la teoría por videoconferencias, que se maneja todo el flujo de información con la plataforma, con el Classroom, ¿no? Vamos a ir marcando eso en una pizarra. ¿Qué significa la clase semipresencial? Significa videoconferencias, significa flujo de información por el Classroom, por la plataforma que estamos manejando. Les aclaro que yo no manejo la plataforma de la universidad porque el Classroom es mucho más versátil, mucho más efectiva, mucho más práctica. Para ustedes es mucho más cómoda o prefieren la plataforma de la universidad. No, Está bien, claro, claro. está bien, ingeniero. No, Claro, Claro. está bien claro, ingeniero. Ya, es mucho más operativa, versátil, les llega todo. No hay problemas de descargar nada, ¿no es cierto? Bueno, y luego hay la videoconferencia, el flujo de información con Classroom y veremos de dar clases claves presenciales. Veremos si esto es posible. Y exámenes presenciales. ¿Respondo su pregunta, joven? Entonces, Sí, las gracias. clases claves son presenciales. Los exámenes son presenciales. El flujo de información sigue con Classroom. Para nosotros esto fue muy simple porque manejamos el Classroom desde 2016. Así que no hubo nada nuevo. Lo único que hemos hecho es que hemos incorporado la videoconferencia. Nada más. ¿Estamos? ¿Está claro? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El capítulo número 1, que es la introducción, es todo lo que vimos hoy, más teoría de errores. Para los que estén interesados, para la clase que viene. El jueves damos esto y terminamos el primer capítulo. Bien, ahí también hablaremos del experimento que les he pedido que hagan en su casa. ¿Ya pensaron en un experimento en su casa? No. Bueno, ¿y qué están esperando, jóvenes? ¿A que piense? ¿Su papá va a pensar por ustedes? Disculpe, ingeniero. ¿Será que puede explicar de nuevo para los que recién ingresamos al Classroom? ¿Qué cosa? Lo que explicó anteriormente del experimento y... No expliqué nada del experimento todavía. Usted acaba de ingresar a las clases. La clase que viene, les voy a explicar en detalle el tema del experimento porque es algo que tiene que ver con la teoría de errores. ¿De acuerdo? Pero por ahora pueden ir avanzando con los otros temas que ya les he planteado en el trabajo práctico. Bien, el único punto que está pendiente, si ustedes tienen, fíjense por favor en el Classroom. Fíjense, dice resumen del capítulo, eso ya pueden ir haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué considera importante en su vida saber mecánica racional? Es una pregunta para ustedes. Definición actualizada de las magnitudes fundamentales de la física, ya lo pueden hacer. Y punto 4, diseñe un experimento de mecánica clásica que pueda realizar en su casa y aplique la teoría de errores. Redacta el informe respectivo, incluyendo
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, eso se los voy a terminar de explicar la clase que viene junto con la teoría de errores. ¿Está claro? Pero los puntos 1, 2 y 3 ya los pueden ir resolviendo. ¿Está? Sí, ingeniero, está claro. Bueno. Vayan pensando. Ingeniero, la tarea que en Classroom tiene que ser a mano o en computadora, disculpe. A ver, ese es un tema que vamos a ver. Miren, jóvenes, yo les voy a hacer claro en eso. La idea es que ustedes aprendan a realizar informes y deberían escribir en computadora. Bien, pero ¿qué sucede? Que usan el copy-paste, copiar y pegar. Es lamentable. Es lamentable. Entonces uno, para evitar el copiar y pegar, los obliga a escribir a mano, por lo menos para que se tomen la molestia de escribir a mano. Pero el copiar y pegar, jóvenes, deberían hacer los informes en computadora, informes de futuros ingenieros, de futuros profesionales, redactados por ustedes. Esto tiene la misión de que aprendan a redactar un informe, como debe ser. Se aprende a redactar informes. Uno no sabe, uno no nace sabiendo redactar informes. Bien, uno tiene que aprender a redactar informes. Es parte de este juego. Pero si reducimos todo a copiar y pegar, Wikipedia o el Rincón del Vago, estamos todos listos. ¿Saben de qué estoy hablando, no es cierto? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, suficiente por hoy. El jueves que viene, Dios mediante, damos teoría de errores y terminamos el capítulo 1. Vayan pensando en un experimento de mecánica clásica que incluya las 4 leyes fundamentales o alguna de ellas, no tienen por qué ser las 4, que ya hemos mencionado y que puedan realizar en su casa, algo muy simple. Hay varios, pero tienen que ponerse a imaginar, a pensar, imaginar. De eso se trata. ¿Está claro? Sí, clarísimo, ingeniero. Bueno, nos vemos, Dios mediante, el jueves a las 6 de la tarde. Se cuidan mucho, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias.